Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, cuando ya se está produciendo el cierre de las campañas. Quedan pocos días, muy poco ya prácticamente. Hablemos de horas, ¿no? Porque la verdad es que estamos en la recta final de esta primera vuelta. Pero con hartas novedades en otros ámbitos, como por ejemplo lo que ha sucedido con el ex director de la PDI, el exdirector Héctor Espinosa, que ha sido condenado por uso ilegal de actos reservados y se está a la espera de conocer la lectura de la sentencia, y todo esto, por supuesto, mientras está en la cárcel. Un hecho que vamos a estar analizando junto con el desarrollo de la formalización de los abogados que están involucrados junto con la pareja de la exministra Ángela Vivanco en el caso de la muñeca bielorrusa. Vamos a estar además, a propósito de la situación política, de lo que se juega en esta elección del domingo, y particularmente lo que pueda ocurrir con el Parlamento, con el abogado también candidato a diputado por el Distrito 9, ex consejero regional metropolitano Leo Jofré. Y vamos a estar en instantes conversando con el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán. Pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast, con recorte. Ahora sí, pasamos a saludar entonces a Tomás Jordán. Tomás, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Hola, Mirna, un gusto es mío, gracias. Y Tomás, quiero partir por el tema de la formalización por lo siguiente, porque se ha visto a una jueza, la jueza Michelle Ibacache, particularmente crítica con la acción con los procedimientos, ¿no?, que ha utilizado la Fiscalía en el caso que involucra a la ex magistrada Ángela Vivanco, su esposo o su pareja, y 2 abogados. Te lo digo porque en reiteradas ocasiones ella ha instalado esta idea de que aquí se ha vulnerado el principio de objetividad, que hay una investigación que no se ha encontrado lo suficientemente agotada para la formalización, que se instala un manto de dudas sobre la investigación, y que nunca se había visto, dice ella, que en una formalización se fueran entregando antecedentes, ¿no es cierto?, de diligencias que debieran haber estado entregadas, digamos, el primer día. ¿Qué nos está hablando esto? ¿Crees tú que nos habla de una debilidad de la Fiscalía o qué? A ver, yo creo que hay dos formas de mirar el proceder de la jueza Ibacache. Ujú. Uno, que podría llevarnos a pensar que la Fiscalía se apresuró y por lo tanto que no tenía reunido todos los antecedentes que sostuviesen la formalización. Pero también me pasa que si uno sigue el caso, es un caso muy complejo. Es un caso Ya. en el cual lo que está en examen son dos cuestiones. Si hubo o no soborno cohecho, según la forma en que, desde quien se esté, desde la perspectiva que se mire, y lavado de activos. Por lo Ujú. tanto, lo que hay ahí es la ruta del dinero. Y ahí yo creo que la jueza tiene una actitud preventiva respecto de ella misma, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no quiere cometer un error, dando lugar a la formalización y a la previsión de los abogados, en el entendido que le pide a la fiscalía que acompañe o que tenga unos antecedentes lo más fundado posible, cosa que, como hemos escuchado a expertos en materia de procesal penal,
no es el estándar que se exige habitualmente, sino que más bien hayan ciertos antecedentes que den lugar a que procede esta etapa procesal. Por lo tanto, yendo al punto, yo creo que ella está en una situación muy precavida, en un caso muy mediático, en un caso que involucra, no hoy día, pero mañana sí, a una ex ministra de la Corte Suprema, y por lo tanto yo creo que quiere que la causa avance a paso firme, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo digo? Porque si uno escucha a la Fiscalía y también al Consejo de Defensa, como al abogado Codelco, para ello existen antecedentes suficientes para avanzar en esta etapa, que al final es si hay fundada sospecha que tanto los abogados como la ex ministra Vivanco estuvieron Ya, involucrados en una situación de cohecho soborno. Entonces yo creo que hay una correcto. excesiva precaución. Esa es mi lectura sobre el proceder de la Claro. justicia de Cacho. Lo que pasa es que esto no lo puedes tú, más allá que son juezas distintas, por supuesto, ¿no? Pero no lo puedes desapegar de lo que fue la sentencia que se conoció respecto del caso SQM, donde las juezas también fueron, pero tremendamente cuestionadoras del proceder de la fiscalía. Entonces, te lo pregunto, porque es como que lo que decía ayer el abogado Cristian Riego, como que en el último tiempo, eso es lo que él decía, se ha vuelto una moda retar a la fiscalía. A ver, ¿por qué la fiscalía lo ha hecho mal? Y es como, a ver, ustedes que lo han hecho mal en el pasado, háganlo bien ahora. Ay, es que pasa que yo creo que hay son casos que son diferentes a mi juicio. Hay un elemento en común que el profesor Riego visualiza bien y que tú lo comentas, que es que hay un enjuiciamiento especial con el proceder de la fiscalía. Pero yo creo que el caso CQM, la voluntad de la fiscalía, acuérdate que esto estuvo enredado con Claro, una especie de acuerdo en el cual era como contener un poco el ejercicio investigativo o acusatorio de la fiscalía. Esto fue desde el comienzo una complicación en el caso SQM y en todo lo que tenía que ver con el financiamiento ilegal de la política. En este caso me parece que el proceder de la fiscalía es a la inversa, es decir, es un ímpetu o una voluntad de avanzar en la formalización de los abogados y eventualmente de la exministra. Entonces yo creo que, ¿qué tienen en común? Lo que tú dices, que los jueces o ujú, juezas en este caso ya. son especialmente quisquillosos con el proceder de la fiscalía. Ahora, en el primer caso es bien complejo porque lo que quedó en evidencia es que el ritmo o lo que se llama como la gestión de la audiencia que radica en la judicatura es la que no procedió conforme a lo que todos esperábamos en el caso SQM. Y por lo tanto ahí hay una especie de contradicción de las juezas que ha sido altamente polémico y comentado por muchos expertos. Acá me da la impresión de que va en otro carril, que es el no cometer errores respecto, pensando en la jueza, en lo que viene, en ir paso a paso y en exigirle a la fiscalía, por lo tanto, que le dé una causa que ella le permita asegurar su proceder. Me parece Ya. que en ese sentido es un poco distinto. Perdón, pero podría también alguien inferir y decir, será también porque lo que está, la que está en juego, o sea, que podría eventualmente, ¿no es cierto?, ser formalizada una ex ministra de la Corte Suprema. Totalmente. Yo creo que eso es lo que está detrás de formalizar eventualmente una ministra de Corte Suprema. Es el primer caso en el cual esto ocurriría. Y además por soborno cohecho, de manera tal que la jueza está tomando todas las prevenciones para que ese caso, si es que llega a ocurrir, sea con el mayor cantidad de antecedentes posible y que no sea cuestionada a ella. Si al final yo creo que la fiscalía hace su trabajo, es una investigación que lleva bastante tiempo y por lo tanto está tomando todas las prevenciones. Lo que hay que examinar en los próximos tiempos es si esto fue un exceso de celo en pro de la investigación o más bien que hubo cierto resquemor o cierta tendencia a evitar esta formalización a la ex ministra Blanco. Y eso es lo que vamos a descubrir en las próximas semanas. Claro, porque si fuera lo segundo de evitar la formalización, uno podría decir que hay algo así como una defensa, comillas, corporativa de los jueces que eventualmente podrían llegar a ser formalizados en alguna causa. Yo no me atrevería a eso, yo creo que ella lo que quiere es No, te digo prevenir que que, la causa se le caiga después y ella quedar como que formalizó una ex ministra de la Corte Suprema y la causa no llegó a ningún lado. Y por lo tanto, su propio prestigio profesional podría estar en juicio. ya, Más bien yo pero lo leo desde ahí. correcto, pero déjame decirte algo también que planteaba el abogado Cristian Riego. Decía,
Pero si esto no es un juicio, esto es una formalización, o sea, en ninguna formalización se pide que las pruebas estén súper, ultra, ¿no es cierto?, chequeadas y acotadas, porque de lo que se trata es presentar los grandes hechos y demostrar que esos grandes hechos son suficientemente graves como para que se justifique la prisión preventiva, por ejemplo. No, no, sí estoy de acuerdo, sí, en eso estamos de acuerdo todos. Lo que pasa es que la Ujú, pregunta es cómo leemos la actitud de la claro, jueza. eso, Y en eso yo creo que, a mi parecer, lo que ella da, los indicios que ella muestra es que quiere un caso lo más sostenido posible, que se sostenga y sustentable en el tiempo, y eso solo da cuenta de los actores que están involucrados, porque al final del día es el primer caso en nuestra historia reciente de cohecho, soborno a una ministra de Corte Suprema, y que están involucrados abogados de la plaza. Y en el fondo lo que quiere ella tener un caso que se sostenga y que sea sustentable respecto de ella misma y la causa en el futuro. Sí, me parece que al menos no me atrevería a ya. decir que hay un indicio de una defensa especie de corporativa cuando al final del día, si uno lo mira así, a ella le convendría ser una actora relevante, en el limpiar cierta imagen del Poder Judicial. No lo veo de esa... Claro, pero como yo te digo, yo te lo hablo desde la ciudadana de a pie que mira esto y dice, ya, Sí, pero ¿y por qué la Corte Suprema le dio el salvataje a un ministro como Antonio Ulloa que acaba de ser destituido por el Congreso? sí, lo que pasa es que yo creo que eso responde también a otra lógica que tiene que ver... Entiendo, Sí, sí, entiendo lo que tú me decís, pero desde a la lo que tú vas ciudadanía. sumando elementos, ¿no? No, total. O sea, es que yo creo que si uno examina desde afuera, desde un ciudadano común y corriente, lo que está pasando es que hay situaciones en las cuales están involucrados jueces de altos máximos tribunales y existiría una especie de cultura de cultura de mayor protección. Ahora, eso cada caso me parece que tiene ciertas distinciones, que tiene que ver con o responden a distintas formas de aproximarse. Me voy a ejemplificar. Lo del Ya, juez Ulloa y la remoción, en ejercicio de la potestad disciplinaria, al final del día un jefe dice, bueno, en realidad se comportó mal, reconoció su falta, pero no es tan grave. Eso es lo que hizo la claro, Corte Suprema. En cambio que el Congreso dice, esto afecta la división de poderes, la imparcialidad de los jueces, su independencia y por lo tanto merece la acusación constitucional y ser restituida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que creo que hacemos bien si distinguimos las situaciones, porque si nosotros metemos todo en un mismo, ya. en la misma visión, podemos llegar a conclusiones que hay todo una especie de inteligencia de protección. Y eso no creo que sea tan así. O al menos no hay antecedentes que nos permitan concluir eso. Ya. Sigamos entonces Eso, porque perdona, para... eso no quiere Sí. decir, y aquí quiero ir a Ujú. un punto de fondo, que sí estamos pasando por un momento donde la cultura de la corrupción sí se ha ido instalando, que eso es diferente. Es decir, si nosotros miramos el mapa completo, por decirlo, de los últimos 10 años, hemos tenido financiamiento ilegal de la política, corrupción en los municipios, corrupción en las policías, tanto Carabinero como un PDI que acaban de condenar a un director general. Corrupción en el Poder Judicial. Casos, fundaciones desde el punto de vista del Ejecutivo y los gobiernos regionales. Y por lo tanto, lo que sí hay detrás, que sí uno puede decir, independiente que sean casos diferentes, es que estamos en presencia de los últimos años de la generación de una cultura de corrupción que hay que... Ahí está el punto central de lo que... ¿Por qué lo digo? Porque Mm. cuando los países o los estados entran en la cultura de corrupción, ya estamos en un estado de donde las instituciones empiezan a debilitarse completamente. Claro, Y lo que ahí me pasa es... parece que Sí. hay un punto bien de fondo. Exacto, lo que pasa es que en este caso, ¿por qué es tan delicado? Y entiendo lo que tú señalas de las providencias que tiene que tomar la jueza, porque la acusación, digamos, recae ahora ya no en que yo usé tráfico de influencias para lograr que un determinado par mío, que además, digamos, estamos alineados desde el punto de vista político e ideológico, para que pueda ser elegido eventualmente en algún cargo, ya sea notario, ya sea, qué sé yo, conservador o ministro de la Corte de Apelaciones o ministro de la Corte Suprema. Ahora estamos hablando de un enriquecimiento ilícito, o Sí, sea, sí, que a mí sí. me pagaron, imagínate, si esto es lo grave, me pagaron, esa es la acusación, por fallar a favor de una empresa.
Lo que pasa es que, mira, justo nosotros lo hablamos hace como un mes atrás, en que tú justo hacías mención, o 2 semanas atrás, ¿Mm? un informe de la UDP sobre por cómo, Exacto. y que lo que estaba involucrado era el poder. Y nosotros hicimos una distinción entre lo que es poder propiamente tal y la arista Migueles, que era la arista del dinero. Y curiosamente, 2 semanas después, 3 semanas después, apareció la arista del dinero. Que voy al punto. Yo creo que una forma de mirarlo es lo como lo ha mirado la jueza. Pero yo creo que la forma correcta de mirarlo es que tiene que hacer avanzar la investigación, porque es la única manera de que nosotros podamos tener claridad de que si hubo o no estos delitos asociados y no coartar la investigación en este momento. Es decir, las medidas preventivas respecto de ella misma inhiben el desarrollo de la investigación y por lo tanto inhiben que nosotros podamos saber en el corto tiempo, es decir, que se dé curso a la investigación, a los involucrados, y poder saber si existe o no una ruta del dinero ilegal que permite comprar fallas. Y por lo tanto, si uno no está en el lugar de la jueza, pero si uno tuviera que posicionarse desde ahí, lo mejor es para la investigación como para la sociedad que se investigue lo más posible, lo antes posible, y por lo tanto dar curso a la formalización y permitir que los antecedentes se vayan allegando a medida que el juicio vaya avanzando. Claro, porque como te decía, más allá de todo, da la sensación de que ella está buscando no formalizar. Te lo planteo siempre desde lo que uno observa desde afuera, por supuesto que están todos los elementos que tú acabas de mencionar, pero déjame ir a algunas observaciones que pueden ser absolutamente atendibles, por cierto. Ella dice, Sí. por ejemplo, que, a ver, se hace esta georreferenciación que permite señalar, de acuerdo a lo primero que dice la Fiscalía, que en la casa de la propia jueza Vivanco se habría redactado por parte de los abogados, ¿no es cierto?, el recurso de protección para que fuera, digamos, subido al sistema, recurso que ella misma iba a Sí. fallar a favor. Ya, espérame. Pero resulta que después la jueza dice, no, pero a ver, cuidado, porque usted me está diciendo algo que después lo mismo, el mismo informe policial dice que estos abogados habrían estado en las perdón, en las inmediaciones. Después dice que no se puede, en el fondo, descartar o no que hayan estado. Entonces ella dice, a ver, ¿cuál es la prueba que me está mostrando? No, incluso yo creo que va más allá. Cuando se señala que hubo una celebración ese día y no específicamente que estaban enviando un Claro, escrito. Me parece que todo exacto. ese escenario Mm, es un escenario que da cuenta de dos cosas. a ver, Uno, de una situación espuria, porque al final del día, independiente de lo que se haya resuelto, se haya respecto escrito de dónde se haya enviado, cómo es posible que dos abogados de la causa que se tenía que resolver al otro día estaban en una celebración con la ministra, y dos, que al final del día, yo creo que ahí está el nivel de exigencia exagerado. A todo evento uno puede inferir que algo pasó o que se podía haber discutido algo ahí. Por lo tanto, lo que hay que examinar, lo que hay que proveer y lo que hay que promover es que eso se investigue. Eso es lo que, ahí está la diferencia entre tener un criterio extremadamente preventivo respecto de un criterio que sea claro, investigativo. Y ahí está claro. la diferencia y ahí yo creo que la jueza se equivoca, porque si ella tiene dudas de lo que pasó en ese día, le tienen que decir, bueno, lo que hay que hacer acá es que se investigue cómo es que dos abogados estaban en la casa de la jueza, de una ministra en ese momento, que además el día siguiente tenía que resolver el asunto. Si se envió el escrito desde ahí o no, tiene que ser objeto de la investigación. Lo que está claro es que nadie discute que estaban los abogados en la casa de ella, ya sea para celebrar, ya sea para mandar un escrito, y que eso es un objeto de investigación. Lo que es conteste todo es que los tres, tanto Lagos como Vargas, como la exministra, y también entiendo yo su marido, estaban en su casa ese día en la noche y por lo que se va a entender, hasta cierta hora de las 11 y tanto de la noche, el Claro, caso del abogado Vargas. Entonces me parece que eso ejemplifica claro. dos actitudes: o tú eres pro investigación o demasiado preventivo. Y yo creo que en esta fase, y concuerdo con Cristian Riego, lo que procede es ser pro investigación, porque lo que nosotros tenemos que saber como ciudadanía, y lo miro desde el punto de vista de la legitimidad del Poder Judicial, es que esas situaciones se pueden aclarar para descartar o no que hay corrupción en el Poder Judicial. Si eso es todo, entonces la actitud me parece que es una actitud muy conservadora de la jueza debiendo promover
que todo esto se llegue a la mayor claridad posible, independiente del Claro. resultado, porque acá hay una técnica penal, que uno tiene que imputar un delito y poder probar ese delito. Y eso es otro carril que no tiene que ver necesariamente con lo que estamos hablando acá, que tiene que ver con la legitimidad del Poder Judicial. No, hay varios temas ahí. Bueno, está el tema de los $15.000, ¿no es cierto?, que ella habría cobrado, pero está la propia declaración del ex chofer que dice que la ubica cerca de la oficina de los imputados. Y eso va a Pero ir apareciendo, ¿no? Yo creo, porque eso es lo claro, que ha ido apareciendo después. claro, pero después dice que ella tenía un departamento en esa misma zona, pero lo otro, cuando la jueza dice que todo esto debió haber estado desde el día uno en la audiencia, que ella no había visto nunca una cosa así, que se fueran agregando cuestiones. ¿Eso es así realmente, No lo Tomás? sé, de acuerdo a la Eso es experiencia. lo que decía. Lo que sí sabemos que el único caso de esto, y por lo tanto es un caso muy complejo, porque al final Claro, del día, yo creo que ella, ningún otro juez había estado enfrentado a exacto. un caso de corrupción de la alta magistratura. Claro, es que por eso te digo, bueno, vamos a otro tema que no deja de ser importante o más, o sea, bien importante porque se trata ni más ni menos que de la condena a un ex director de la PDI, ¿no? Estamos hablando de Héctor Espinosa, que se lo ha condenado por malversación de fondos, falsificación de documentos, lavado de activos. Él habría sustraído entre 2015 y 2017 al menos 146 millones de pesos, ¿no? Es decir, realmente todo esto nos configura un cuadro, como bien decías tú, de corrupción bastante extendida en nuestro país. Lo que pasa, yo creo, Mirna, que nosotros quisimos creer mucho tiempo, Ujú. y también porque en el fondo habían elementos para creerlo, que había solo cosas positivas en nuestro sistema general. Pero al mismo tiempo habían indicios, y que no quisimos ver a tiempo, de que la corrupción estaba atravesando y era transversal a los distintos estamentos de los poderes públicos. O sea, casos de corrupción en el Ejecutivo habían. Casos de corrupción en el Legislativo ocurrió hace 10 años atrás. Mm. Las policías, pues Carabineros de Chile fue objeto, acuérdate, de más de 30.000 millones hace un tiempo atrás. Lo mismo pasó con el Ejército. Y en este caso la PDI es un caso que viene al final a mostrar que, como yo decía en un comienzo, estamos en presencia de una cultura de la corrupción ha sido sistémica. No quiero decir que sea generalizada, Ya. porque son casos concretos, pero sí es una cultura que es sistémica en el sentido que abarca los distintos poderes del Estado. ¿Para qué decir los municipios donde hay alcaldes que han sido electos estando formalizados, incluso con prisión preventiva, y la ciudadanía igual los vota? Por lo tanto, acá tenemos un problema, que la corrupción es altamente como cuestionable y cuestionada, pero al mismo tiempo se incorpora en el día a día de la vida ciudadana. Y eso yo creo que nos pone en una situación bien compleja, porque mirándolo desde el punto de vista de las presidenciales, pareciera ser que no es un problema del Estado. Pareciera ser que no es un problema de los próximos tiempos, como sí lo es la seguridad pública, que sí me parece, como sí lo es el narcotráfico, como sí es el desempleo, como sí lo es la inmigración ilegal o irregular, pero pareciera ser que la probidad y la corrupción dejan de ser temas de Estado, y pareciera ser que son asuntos más bien de los tribunales y de la discusión de la política, por decirlo de alguna, fuera de la ciudadanía, fuera de los intereses ciudadanos. Y eso me parece que estamos ahí a puertas de una situación compleja. Correcto. Tomás, el único candidato que ha hablado de cambiar esto, de reformar, incluso habla de, perdón, de elegir a los jueces por sorteo, creo que la figura que pone es Sí. Johannes Kaiser. Eh, a ver, ¿cómo ves esa propuesta? Porque en México tú sabes que ahora ya se eligen por votación popular, lo que también es complejo, ¿no? Los jueces. A ver, yo creo que a ver, yo creo que Johannes Kaiser pulsa bien un sentir ciudadano que Ujú. tiene que ver con esta decepción, y que tú lo planteabas sobre cómo vemos el Poder Judicial. Y por lo tanto, él pulsa que hay ahí una decepción y una defraudación a la ciudadanía por parte de los poderes públicos. Ahora bien, lo que pasa es que ahí también hay
un sesgo de lo que uno puede seguirle, porque él también parte de esta premisa que alguna vez conversábamos, como que los jueces son de izquierda y responden a intereses políticos. Entonces se confunde el mecanismo de nombramiento con la carrera judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque una cosa es que los jueces se han nombrado a través de mecanismos de control y freno de contrapeso, que hay una terna que va al Ejecutivo, el presidente elige, y otra cosa es la visión política o la visión de sociedad de los jueces. Yo creo que ahí él confunde el sistema de nombramiento con posición política de los jueces. Y voy a su propuesta. Lo que pasa es que él dice, bueno, todos deberían ser sorteados. Bueno, es una propuesta posible. Lo que pasa es que va a pasar que en el eventual momento en que se sorteen jueces que tengan ciertas visiones, él mismo va a estar en contra de su propio sorteo. Es decir, ojo que el sorteo lo que hace es que posiblemente jueces de una misma visión vayan siendo sorteados eventualmente. Y por lo tanto es un sistema que parece correcto, pero puede tener cierta contradicción en sí mismo. Y vamos a la elección. Y la elección de jueces es el peor de los sistemas que nos puede pasar. Claro, es que porque nosotros dejamos al pulso ciudadano respecto de quienes te ofrecen un tipo de justicia que tú en ese momento crees que es, por ejemplo, meter a todos los políticos presos porque son corruptos, ¿me explico? Entonces yo creo que dejar al sentir ciudadano en un momento determinado la elección del Poder Judicial, donde lo que clave es su independencia e imparcialidad respecto de todo, se aleja de esta premisa básica del Poder Judicial, que es fallar de acuerdo a lejanía de los otros poderes públicos y con imparcialidad respecto de todos los actores. Entonces me parece que dejar al pulso ciudadano la judicatura también es un camino al final a que el Estado se termine estando en un día a día bajo pulsiones, y eso es lo que no puede funcionar. Aquí la institucionalidad y la racionalidad es lo que debe determinar los poderes públicos. Ya, pues Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y porque Santiago no es Chile, desde Valdivia hasta Panguipulli, te contamos lo que pasa, lo que se conversa y lo que importa en Los Ríos. Inscríbete gratis en Aquí Los Ríos, el nuevo newsletter regional del Mostrador. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta. Nos vamos al corte y al regreso vamos a hablar de varios temas, entre ellos toda esta polémica que se ha generado por el cierre de campaña de Janet Jara, donde hubo cánticos contra carabineros, pero también el cierre de campaña de Kaiser, donde dijo que iba a indultar a todos los carabineros que están condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Estamos de regreso en instantes con el abogado candidato a diputado del Frente Amplio por el Distrito 9, Leo Jofré. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.